Ok, bueno, buenas tardes. Hoy ya estamos en la segunda parte de lo que sería Promatec. Ya en marzo tuvimos unas sesiones, ¿verdad? Si alguno no se había conectado anteriormente, bueno, mucho gusto. Yo me llamo Tracy Céspedes, soy estudiante del Tecnológico de Costa Rica en la carrera de Enseñanza de la Matemática. Y estas son tutorías gratuitas, ¿verdad? Que damos como parte de un voluntariado llamado Promatec. Entonces, lo que corresponde ver en abril es triángulos, ¿ok? Entonces vamos a empezar con una motivación que dice: lo que decidas hacer, asegúrate que te haga feliz, ¿verdad? Ojalá que no vean este ratito como una carga o que no vean los estudios como, ay, qué pereza, es porque me toca, ¿verdad? Sino como algo que sabemos que, si Dios quiere, nos va a recompensar en el futuro y va a ser un logro que vamos a obtener, ¿verdad? Que nada es fácil, pero que bueno, algún día vamos a conseguir todo lo que estamos soñando. Entonces, bueno, para empezar, vamos a iniciar con el primer subtema de triángulos, que sería la semejanza de triángulos. ¿Qué es cuando nos dicen que tenemos dos triángulos semejantes? ¿Ok? No sé si alguien me quiere ayudar leyendo lo que dice ahí en la pantalla, por favor. En la semejanza se dice que dos figuras tienen la misma forma, aunque no necesariamente la misma medida o tamaño. Ok, muchas gracias, María. Ok, entonces dice, tienen la misma forma. Ahí es donde tenemos que estar muy claritos cuando hablamos de semejanza. Van a ser dos figuras que tienen la misma forma, pero que no necesariamente van a tener el mismo tamaño o la misma medida. Entonces, una manera de recordarnos de la semejanza es este dicho como: nos parecemos, pero no somos iguales. ¿Por qué? Bueno, porque resulta que aunque los triángulos se parecen bastante, no son iguales porque tienen diferente tamaño, es decir, son semejantes. Es como nuestros hermanos, por ejemplo, a no ser de que no seamos gemelos, ¿verdad? Nosotros podemos tener hermanos y parecernos mucho, pero no somos iguales, ¿ok? Eso se refiere a semejanza. Y para semejanza vamos a utilizar este símbolo ahí, que está aquí. Cuando veamos este símbolo, lo voy a hacer grande, entre dos triángulos, entre dos cuadrados, entre dos, la figura que sea, ¿verdad? Significa que esas figuras, vamos a ver, que esas figuras son semejantes. Y entonces, que acabamos de decir que es semejante, tienen la misma forma, pero no necesariamente la misma medida o el mismo tamaño. ¿Ok? Ahora, algo sumamente importante cuando hablamos de triángulos es la razón de proporcionalidad. ¿Y qué es esto? Dice, las medidas de los lados opuestos a estos ángulos tienen una razón o constante de semejanza. ¿Qué quiere decir lo anterior? El cociente de los lados opuestos a ángulos congruentes es constante. A este cociente se le llama razón de proporcionalidad. En español, ¿qué significa esto? Bueno, recordemos que cociente es el resultado de una división. Vamos a apuntarlo aquí arriba. Resultado de una división. ¿Ok? Cuando ya sepamos qué es cociente, entonces dice, de los lados opuestos a ángulos congruentes. La congruencia es otro tema que vamos a ver la semana que viene, pero congruentes significa que miden lo mismo. Entonces, miden lo mismo. ¿Ok? Y es constante, es decir, que siempre va a ser la misma. A este cociente le llamamos razón de proporcionalidad. Entonces, aquí, como están hablándonos de un cociente, sabemos que seguramente en algún lado vamos a tener que hacer una división, ¿ok? Vamos a ver de qué se trata esta división. Tenemos estos dos triángulos, el triángulo ABC y el triángulo más chiquitito, que es el DEF. Entonces, nosotros vamos a ver que en realidad el triángulo DEF tiene la misma forma que el triángulo ABC. ¿Qué es lo que cambia? Su tamaño.
¿Por qué? Porque es más pequeñito que el ABC. Entonces, nosotros podemos decir que este lado, aquí, que voy a subrayar de morado, que es el lado DE, si yo pusiera el triángulo DEF un poquito más grande, encajaría, digámoslo así, con el lado AB. Si yo pongo encima el triángulo DF sobre el ABC, se supone que esos dos lados van a quedar como uno encima del otro. ¿Ok? Veamos los otros lados. Entonces, el BC, que es este lado de aquí, quedaría con el lado EF. Y el lado AC quedaría con el lado CF. Entonces, para nosotros saber si estos triángulos son semejantes y sacar la razón de proporcionalidad, que en el fondo es el resultado de una división, vamos a aprendernos esto así como de memoria. ¿Ok? Vamos a hacer el triángulo grande dividido entre el triángulo pequeño. No siempre es así, pero la mayoría de veces esta es la manera en que funciona, ¿ok? Deme un momentito. Ya, ok. Entonces, el triángulo grande entre el triángulo pequeño, con sus lados homólogos, que son estos que yo acabo de pintar de igual color. Por ejemplo, el lado AB va a ser homólogo con el lado DE, porque si acomodamos esos dos triángulos uno encima del otro y los hacemos del mismo tamaño, esos lados van a encajar, digámoslo así. ¿Ok? Entonces, ¿cómo buscamos esa división que nos va a ayudar a encontrar la razón de proporcionalidad? Vamos a ponerla aquí. Vamos a buscar la primera. Tenemos el lado AB, que es del triángulo grande, ¿verdad? Es este que está aquí. Y dice que lo dividamos entre el lado homólogo del triángulo chiquitito, que sería este de aquí, el DE. ¿Ok? Y que esto tiene que ser igual a que yo divida. Busquemos otro lado. El BC del triángulo grande entre el EF del triángulo chiquitito. Y que esto tiene que ser igual, a eso se refiere cuando dice que los ángulos opuestos que los lados opuestos a ángulos congruentes son constantes. Y veamos ahora que el lado AC, que es del triángulo grandote, si lo dividimos entre DF del triángulo chiquitito, se supone que todo eso nos tiene que dar lo mismo. ¿Ok? Entonces, cambiemos los números. ¿Cuánto vale AB? Según el dibujo, el triángulo grandote. Alguien que me diga. 12. Exactamente. Sabemos que AB vale 12. ¿Y cuánto vale DE? 6. Ok, ya tenemos nuestro primero. Ahora, ¿cuánto vale BC? 4. Ajá. ¿Y cuánto vale EF? 2. Muy bien. Y finalmente AC y DF. 8. Ajá, Y 4. Ok. Ahora, voy a hacer esto más chiquitito porque no nos copió. Ahí, puedo. Sí. Ok, ahora. Si ustedes hacen esta división de 12 dividido entre 6, ¿se acuerdan que el mes pasado habíamos aprendido que esto es una división, verdad? Esto es lo mismo que tener esto. Estas dos notaciones son iguales, ¿verdad? Entonces, si tenemos 12 dividido entre 6, ¿cuánto da?
Pueden hacerlo en la calculadora, no importa. ¿Cuánto es 12 dividido entre 6? 2. Ok. ¿Y cuánto es 4 dividido entre 2? 2. ¿Y cuánto es 8 dividido entre 4? Creo que ya ahí sale de lógica, ¿verdad? Que también es 2. Entonces, ¿qué quiere decir esto que acabamos de hacer? Perdón, quiere decir que la razón de proporcionalidad de estos dos triángulos que nos acaban de dar es 2. ¿Por qué? Porque sus lados homólogos, ¿verdad? Que ya vimos que son los que están pintados en estos colores. El AB con el DE, el AC con el DF, el BC con el EF. Si nosotros realizamos esa división, todos nos van a dar el mismo cociente. En este caso, nos dio 2. Podemos verlo de esta manera. El triángulo ABC, que es el triángulo grandote, es 2 veces más el tamaño del triángulo chiquitito. ¿Por qué? Bueno, porque vean que si nosotros lo multiplicamos, si el lado de él, que vale 6, lo multiplicamos por 2, nos da 12. Ah, sí, vean. Qué curioso. Y ese lado del AB, que se supone que es el homólogo, da 12. ¿Ok? Ahora, no sé si quedó claro qué es la razón de proporcionalidad y cómo sacarla. ¿Me responden por si sí o si no? Sí, profe. Ok, muchas gracias. Ahora, hay que tener mucho cuidado al acomodar. Si yo elijo acomodar el triángulo grande entre el triángulo chiquitito, todos mis lados tienen que ir en ese orden. Triángulo grande, triángulo chiquitito, triángulo grande, triángulo chiquitito, triángulo grande, triángulo chiquitito. Porque digamos que yo aquí dije, no sé, digamos que yo aquí dije, en vez de AC sobre DF, lo puse DF entre AC. Los puse al revés. Entonces aquí no sería 8 entre 4. Aquí sería 4 entre 8. Y aquí no me va a dar 2, me va a dar un medio. Y entonces más de uno puede decir, no, no es semejante porque la razón de proporcionalidad de sus lados no me está dando lo mismo. ¿Pero por qué fue? Fue porque acomodó primero el triángulo chiquitito y después el triángulo grande. Y en las anteriores se había acomodado el triángulo grande entre el triángulo chiquitito. El orden es sumamente importante cuando vamos a resolver la razón de proporcionalidad. Si yo elijo poner triángulo grande entre triángulo pequeño, tengo que seguir ese mismo patrón siempre. No puedo en unos ponerlo así, en los otros hacer la división al revés, porque entonces me va a generar problemas. ¿Ok? ¿No hay ninguna duda? ¿O vamos bien? Estamos bien. Ok. Vamos. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Si voy muy rápido me dicen también, ¿verdad? Porque a veces yo me emociono. Ok. Ahora, no. Esta página no iba ahí. Ajá. Vamos a ver una cosa llamada criterios de semejanza de triángulos, que es sumamente importante que se los aprendan al dedillo. ¿Qué son los criterios de semejanza de triángulos? Son las características que van a tener los triángulos semejantes y que cuando yo las vea yo voy a decir si este triángulo es semejante con este otro. ¿Ok? Por eso es que hay que sabérnoslas muy bien. Entonces recordemos que semejanza es cuando dos figuras tienen la misma forma, pero su tamaño es diferente. Puede ser que una esté aumentada al doble, o lo podemos ver al revés, que esté más chiquitita al doble, ¿verdad? Entonces, hay que saber muy bien qué es semejanza para poder saber aplicar sus criterios. Vamos con el primero. El primero es ángulo, ángulo, ángulo. O más fácil, AAA.
Vamos a pintarlo aquí de color. El criterio ángulo, ángulo, ángulo. Dice, dos triángulos son semejantes si los ángulos homólogos internos de un triángulo son congruentes uno del otro. ¿Y qué significa que son congruentes? Lo acaba de decir hace ratito, que miden lo mismo. Pues vamos a ponerlo aquí arriba de nuevo. Miden lo mismo. Entonces, ¿qué nos están diciendo aquí? Que sus ángulos homólogos van a medir lo mismo, aunque sus lados midan diferente. Por ejemplo, vamos a nombrar estos vértices. Este se va a llamar el vértice A, este se va a llamar el vértice C, B, este C, este se va a llamar D, E y F. ¿Ok? No podemos notar que el ángulo ABC es semejante, perdón, congruente con el ángulo EDF. Esto significa congruencia. Lo vamos a ver la otra semana. Por ahorita solo apréndanse que este símbolo de acá es que miden lo mismo. ¿Ok? La semana que viene lo vemos más detallado. Ahora veamos los otros ángulos. El ángulo DEF es congruente, es decir, que mide lo mismo que el BCA. Ok. Y ahora, el ángulo EFD mide lo mismo que ¿cuál ángulo? Este de aquí mide lo mismo que ¿cuál? Alguno que me diga. Viendo la imagen. BAC. Ajá. Sí, BAC. Exactamente. Mide lo mismo que el BAC. Que acabamos de descubrir que sus tres ángulos miden, sus tres ángulos homólogos, perdón, miden lo mismo. Entonces, ¿qué podemos concluir, digámoslo así, del triángulo ABC y del triángulo DEF? Podemos concluir que son semejantes. ¿Se acuerdan que este es el símbolo de semejante? Vamos a hacerlo más bonito. Que DEF por criterio ángulo, ángulo, ángulo. ¿Ok? Ahora, vamos a ver tres criterios. Si ninguno de estos criterios se cumple, pues significa que esos triángulos no van a ser semejantes, ¿verdad? Se tiene que cumplir al menos uno. Se pueden cumplir los tres, se pueden cumplir dos, ¿ok? Pero al menos uno se tiene que cumplir para que sea semejante. Entonces, el primero es ángulo, 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 donde dice que si los ángulos homólogos internos de un triángulo son congruentes con los otros, estos dos triángulos van a ser semejantes. Y recordemos que congruente significa que miden lo mismo. No es que todos sus ángulos miden lo mismo, ¿verdad? Tengan cuidado con eso. Es que sus ángulos homólogos miden lo mismo. ¿Ok? ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Cómo vieron este criterio? ¿Alguna duda? ¿No, Pi? Ok, vamos a pasar entonces al siguiente criterio. Vamos a ver. El siguiente criterio es el lado, ángulo, lado. O el criterio LAL. Ok, dice, dos triángulos son semejantes si dos de sus lados son proporcionales respectivamente
y congruentes el ángulo que forman. ¿Qué significa proporcionales? Otra palabra que hay que agregar a nuestro vocabulario. Proporcionales significa que tienen la misma razón de proporcionalidad. Proporcionalidad. ¿Ok? Eso significa que sus lados son proporcionales. Entonces, cuando ustedes les digan, es que esos triángulos tienen los lados proporcionales, ya ustedes saben que es porque tienen la misma razón de proporcionalidad. Y recordemos que la razón de proporcionalidad es el resultado de hacer una división entre los lados de ambos triángulos que nos están dando en nuestro ejercicio y que tiene que dar el mismo número las 3 veces que hagamos la división dependiendo de los lados. ¿Ok? Veamos este ejemplo, donde se aplica el criterio LAL. Vámonos a este A, B, C. El triángulo grande es ABC y el triángulo pequeño es D, E, F. ¿Ok? Entonces, vean que nos están diciendo que el ángulo CAB mide una rayita, digamos. Pongámosle una medida ahí cualquiera. Vamos que mide 20 grados. ¿Ok? Entonces ya sabemos que mide 20 grados. En el triángulo grandote. Y también nos están diciendo que el DFE mide 20 grados. ¿Ok? Y ustedes pueden decir, entonces apliquemos el criterio ángulo, ángulo, ángulo. Cuidado, ¿verdad? Porque no sabemos cuánto mide este ángulo y cuánto mide este otro. Entonces, no necesariamente, porque ya tenemos la medida de un ángulo, entonces ya, ángulo, ángulo, ángulo. ¿Ok? Entonces, cuando ya tengamos esto claro, dice, si sus dos lados que lo forman son proporcionales, veamos. ¿Cómo sacamos la razón de proporcionalidad entre el lado AC y su lado homólogo, que sería FD? ¿Qué dijimos que era la razón de proporcionalidad? ¿Cómo se saca eso? Profe, es AC dividido por DF, Ok, muy bien. porque es de triángulo mayor a triángulo menor. Ajá, muy bien. Y nos están pidiendo que los dos lados que forman esos ángulos tienen que tener la misma razón de proporcionalidad. Entonces, también tenemos que ver el lado BA sobre el lado FE. ¿Ok? ¿Y cuánto mide AC? Bueno, dice que AC mide 21, que DF mide 7, que BA mide 15 y que FE mide 5. Y si nosotros hacemos esas dos divisiones, 21 entre 7 nos va a dar 3. Y 15 entre 5 también nos va a dar 3. Ok. Ambos casos nos dieron 3, entonces sí, sus lados son proporcionales. Está aumentado el triángulo pequeñito 3 veces y ahí formamos el triángulo grandote. ¿Ok? Entonces ya vimos que tiene ángulos congruentes. Congruentes que miden lo mismo. Se cumplió. Y además acabamos de ver que los lados que forman ese ángulo también tienen una razón de proporcionalidad, o sea que son proporcionales. Porque tal vez aquí nos hubieran dado, por ejemplo, la medida, no sé, 18 y aquí 6. Y entonces ustedes decidieron calcular este
con este. Igual les iba a dar 3, pero resulta que no, entonces no estarían aplicando el criterio que les acabo de explicar, porque es con los lados que forman el ángulo, es decir, este lado, el lado AC con el lado BA y el lado DF con el lado FE. Mucho cuidado con eso, ¿ok? Por eso se llama lado, ángulo, lado. Si se les olvida, ay, ¿cómo era lado, lado, ángulo, lado? Bueno, ustedes traten de dibujarlo. Lado, dibujo el ángulo, lado. Lado, dibujo el ángulo y lado. Y entonces ya van a saber dónde es que tienen que calcular la razón de proporcionalidad y qué ángulos son los que tienen que ver. ¿Cómo vamos con este criterio? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿O vamos bien? Vamos bien. Ok, los demás. Ahí escucho a Rodolfo y a José que están hablando. Los demás. Bueno, vamos a suponer que vamos bien. Ok. Sigamos entonces. Siguiente criterio. Criterio lado, lado, lado. Dos triángulos son semejantes si sus tres lados homólogos son proporcionales. ¿Y qué acabamos de decir que es proporcionales? Misma razón de proporcionalidad. Vamos a escribirlo de nuevo para que no se nos olvide. ¿Okay? Eso es proporcionales. Veamos a ver si es cierto que estos dos que nos están dando de ejemplo aquí tienen la misma razón de proporcionalidad. Entonces, nosotros sabemos que FG es homólogo con IJ. Porque si nosotros ponemos el triángulo chiquitito, el triángulo grande, que tenga la misma orientación, ¿verdad? Esos lados van a coincidir. Por ejemplo, si yo pusiera el lado KJ sobre el GF, me quedaría el triángulo aquí como al otro lado, ¿verdad? Y esa no es la idea es que me quede exactamente arriba, digámoslo así. Y esa es una manera de ver qué lados o qué ángulos son homólogos. Es una forma como medio no matemática de darse cuenta, ¿ok? Entonces, cuando les hablen de lados homólogos o ángulos homólogos es por eso. Entonces, veamos otros lados homólogos. GH con JK. Y pintémoslo de morado. El IK con el FH. ¿Ok? Entonces, el primero que tenemos que ver es el triángulo grande sobre el triángulo chiquitito o al revés, pero siempre manteniendo el mismo orden. En este caso, lo vamos a hacer triángulo grande entre triángulo chiquitito o pequeño. ¿Ok? ¿Podemos hacerlo al revés? Sí, pero siempre manteniendo ese orden. Entonces, vamos a ver. Dice que FG sobre JI. Díganme nosotros. GH, Ajá. JK, Ajá. Y falta uno. FH Ujú. sobre IK. Ok, muchas gracias. Sobre IK. Ay, qué más fea. Bueno. Sustituyamos ahora sí por números. Sería 15 entre 3. Va a ser igual a 25 entre 5. Y va a ser igual a 10 entre 2. Cuando hagamos todas estas divisiones, nos vamos a dar cuenta que da 5. Este también da 5. Y este también da 5. Todos sus lados son proporcionales. ¿Por qué? Porque encontramos que tienen la misma razón de proporcionalidad los tres lados del triángulo grande con los tres lados del triángulo pequeño. ¿Ok? Si lo hubiéramos hecho, por ejemplo,
Vamos a verlo diferente para comprobar una cosa, ¿verdad? Si lo hubiéramos hecho así. Yo elegí poner el triángulo, los lados del triángulo pequeño primero. Entonces sería IJ sobre GF. Y después puede ser JK sobre GH. Y IK sobre FH. Y entonces yo hubiera tenido aquí que sería 3 entre 15. Y aquí hubiera sido JK 5 entre 25. Y aquí hubiera sido IK 2 entre 10. Y que si yo hago esa división, los 3 me van a dar 1/5. ¿Ok? Vieron que primero acomodé el triángulo pequeñito y después el triángulo grande y todas las razones de proporcionalidad me dieron lo mismo. ¿Ok? Entonces, no importa cómo yo lo decida acomodar mientras me den lo mismo y mientras mantenga el orden. Uno me va a dar 5 y el otro me va a dar 1/5, sí. Pero vemos que la razón de proporcionalidad se mantiene. Digamos, no es que uno me da 1/5 y después me da 5 y después me da 10, ¿verdad? Sino que los 3, cuando yo hago las 3 divisiones, los 3 cocientes me van a dar lo mismo. ¿Ok? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta con alguno de los criterios que acabamos de ver. Podemos explicar alguno de nuevo o así. ¿O todo bien? Bueno, vamos a suponer que todo bien. Ahora, voy a explicarles una cosa que es muy importante cuando nosotros estamos hablando de triángulos, que son como 2 características primordiales que tienen los triángulos. Resulta que yo tengo 2 triángulos, bueno, están bien feos, pero bueno, ¿verdad? Este ángulo de aquí lo vamos a llamar alfa y este se va a llamar, bueno, no, aquí es solo necesario un triángulo. Vamos a borrar este que quedó más feo. Este ángulo de aquí lo vamos a llamar alfa. Este se va a llamar beta. Y este se va a llamar zeta. ¿Ok? Es sumamente importante recordar que la suma de los ángulos internos de un triángulo siempre va a ser igual a 180 grados. ¿Ok? Siempre, siempre, siempre. Porque si no, no vamos a tener un triángulo. Vamos a tener otra figura ahí. Siempre esos 3 ángulos internos de un triángulo van a medir 180. Y otra cosa súper importante de los triángulos. Dibujemos otro. Vamos a decir que este lado, vamos a ver, mide 3. Que este mide 5 y que este mide 7. Y nuestro triángulo se va a llamar el triángulo ABC. Hay una cosa o una definición llamada desigualdad triangular. ¿Ok? Triangular. Ahí se entiende, no. ¿Ok? ¿Qué es eso de desigualdad triangular? Quiere decir que siempre la suma de 2 de sus lados, en este caso AB más BC, va a ser mayor que el lado AC. Si ustedes intentan hacer un triángulo que no cumpla esto de aquí, probablemente el triángulo no les va a cerrar bien cuando ustedes lo están dibujando, porque no se está cumpliendo la desigualdad triangular. Por ejemplo, veámoslo aquí. AB mide 3, BC mide 5, y esto es mayor a AC que mide 7.
Y eso es cierto porque tenemos que 8 es mayor que 7. Se está cumpliendo la desigualdad triangular en este triángulo y entonces estamos súper bien. Esos son dos conceptos que no se aplican tanto en este tema, pero que es necesario que lo sepamos porque en algunos ejercicios están ahí como escondidos. ¿Ok? ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Quedó claro estos dos que les acaba de decir? ¿Sí o no? Sí, profe, gracias. Ok, muy bien. Ahora. Profe, Ajá. ¿podría repetirlo ese un momentito? El último. Este de desigualdad. Sí, ok, ajá. bueno, voy a borrar esto que escribí aquí. Ok. La desigualdad triangular es para que los triángulos se puedan, digamos que, cerrar, para que comprendan. Porque si nosotros tenemos aquí un lado que mide, no sé, 10, y este mide 10, y este mide 20, ven que el triángulo queda como con un lado aquí rarísimo, ¿verdad? Resulta que entonces la desigualdad triangular lo que nos dice es que los triángulos tienen que tener que la suma del lado AB más el lado BC, voy a ponerlo con colores, este es el BC, este es el BC y verde, este es el AB, este es el AB, tiene que ser mayor, ¿verdad? Estrictamente mayor que el lado AC, que es este que estoy pintando con verde limón. ¿Ok? Entonces veamos, ¿cuánto vale AB? Según nuestro triángulo, vale 3. ¿Cuánto vale BC? Según nuestro triángulo, vale 5. Vamos a dejar el simbolito, ¿verdad? De mayor. ¿Y cuánto vale AC? Según nuestro triángulo, vale 7. Y si nosotros sumamos 3 más 5, va a ser 8. Y 8 es mayor que 7. ¿Verdad que sí? 8 es más grande, mayor que 7. Y entonces se está cumpliendo la desigualdad triangular. Porque entonces tiene sentido que yo tenga estas medidas de aquí. Mi triangulito va a tener forma de triangulito normal. Se va a cerrar. No me va a quedar así un lado más grande y uno por fuera, un triángulo deforme, digamos. ¿Ok? ¿Ya quedó un poquito más claro? Ana, creo que fue la que preguntó. Sí, profe. ¿Sí? Ok. Gracias. Con mucho gusto. Sí. Ok, ahora vamos a, aquí también es muy importante que tengamos como un resumen de los criterios que acabamos de aprender, porque como les dije, ¿verdad? Tenemos que sabérnoslos muy bien. Entonces, si tienen ahí donde apuntar o si ustedes quieren tomarle una foto, vamos a hacer como una ficha de resumen. Entonces, para que se acuerden. Teníamos 3 criterios de semejanza de triángulos. El primer criterio era, vamos a ponerlos en orden porque después, ángulo, ángulo, ángulo. Ángulo, ángulo, ángulo. ¿Ok? Teníamos otro criterio. El criterio que sigue es lado, ángulo, lado. Ángulo, lado. Y el siguiente criterio es lado, lado, lado. Son 3. Entonces, cuando nos pregunten cuál criterio de semejanza de triángulos se está aplicando en los triángulos anteriores,
nosotros tenemos que acordarnos que tiene que ser alguno de estos tres. ¿Por qué? Porque resulta que la semana que viene vamos a ver congruencia de triángulos. Y en la congruencia de triángulos también hay criterios. Y por eso es que tenemos que manejar muy bien cuáles son de semejanza y cuáles son de congruencia. ¿Ok? Entonces, por ahorita hoy vamos a concentrarnos en estos tres. Cuando nos pregunten criterio de semejanza, ok, tiene que ser o ángulo, 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 o lado, ángulo, lado, o lado, lado, lado. Alguno de esos dos tiene que ser para que mi triángulo sea semejante. Alguno de esos tres. Ok, entonces apúntenselos por ahí. Y bueno, si quieren recordar, ¿verdad? Que es cada uno con más detalle, pueden ver la grabación de la clase después en YouTube, ¿verdad? Pero por ahorita recuerden eso. Ahora, vamos a hacer ejercicios de los exámenes. Pero antes vamos a tener un receso de 20 minutos y ahorita regresamos. ¿Ok? Entonces, para que vayan ahí, si quieren tomarse algo o algo así, porque venimos de una con los ejercicios. ¿Ok? Entonces, en 20 minutos volvemos a las 6:03.